Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. Partir la pantalla. Entonces vamos a empezar. En este caso, tenemos aquí, vamos a ver, tenemos aquí el primer ejercicio. Me pide convertir 2.5 días en horas. Entonces, en este caso, vemos que tenemos versión en donde tenemos aquí, podemos usar una regla de tres, ¿no? En donde tenemos días y tenemos horas. Entonces, yo debo establecer el factor de conversión, ¿no? El factor de conversión, que es que un día es igual a 24 horas. Entonces, eh, con este factor de conversión es lo que yo aplico acá, ¿no? Y comienzo y digo que un día equivale a 24 horas. Por tanto, 2.5 días, ¿cuánto será? Entonces aquí yo debo darme cuenta que para aplicar reglas de tres, para saber si es una regla de tres simple, directa o inversa, que vamos a ver más adelante, yo debo verificar que en la primera variable, en esta columna, yo veo que aquí voy de menos a más, ¿ok? Porque aquí es 1 y aquí es 2.5. Entonces, pero acá, en cambio, en esta parte de acá, si yo analizo, ya, aquí, déjenme borrar esta parte que está de más, no depende, no vamos a confundir. Y este 24 también lo voy a cambiar porque se ve un poquito feíto. Pero vamos a corregir, ¿no? Aquí tenemos 24, ¿no? Listo. Entonces, vemos que si eh, un día tiene 24 horas, más días tendrán más horas. Entonces acá también es más y aquí sería menos en tal caso, ¿no? Porque iba a tener una cantidad mayor. Por tanto, si observo aquí que en el lado izquierdo aumenta hacia abajo y acá también aumenta hacia abajo, entonces esto puedo entender que es directa, ¿ok? Una regla de tres directa. Cuando tenemos reglas de tres directas, entonces lo que hacemos es que multiplicamos en cruz, ¿no? O multiplicamos inversamente. Es como lo contrario. Y ahí ya sabemos cómo resolver, pues, ¿no? Sabemos que X va a ser igual. eh, el valor que se cruza con la X va al denominador y el valor y los otros dos valores se multiplican y van en la parte superior, que sería 2.5 multiplicado por 24 y esto me va a dar igual. Entonces aquí multiplico, ¿no? 2.5 multiplicado por 24, puedo usar calculadora, lo multiplica directamente, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo equilibrar, es decir, el 24 lo divido por 2, pero acá lo multiplico por 2, o sea, saco un 2 del 24 para multiplicar 2.5 por 2. Es lo mismo que decir 12 por 5, ¿no? Y 12 por 5 es igual a 60, es lo mismo que 24 por 2.5. Y esto va a ser igual a 60. 60 dividido para 1 es 60, en este caso, horas. Y ya está. Y hemos resuelto esta parte, ¿no? Entonces, para continuar, tenemos acá que si 8 obreros tardan 30 días en terminar una obra, ¿cuántos días tardarán 10 obreros? Entonces, para resolver esta parte, yo puedo visualizar que es una regla de tres inversa. Entonces, para explicar rapidito esta parte, cuando tengo reglas de tres inversas, ¿ok? Inversas, lo que tenemos que hacer es entender que escribo las variables, la A, la B, por ejemplo, ¿no? Como ya hemos visto antes,
Y si aquí tengo los valores, ¿no? A minúscula, B minúscula, C y D. Entonces, lo que yo hago es verificar los signos, es decir, cómo van los signos, para dónde aumenta, para dónde disminuye. Supongamos que los signos aquí me salen menos a más, es decir, aumenta hacia abajo, y acá los signos, en cambio, son lo contrario, son, por ejemplo, de más a menos. En este caso, aumenta hacia arriba. Entonces, cuando los signos aumentan en direcciones contrarias, entonces es una regla de 3 inversa. ¿Ok? Y cuando tenemos regla de 3 inversa, lo que se hace es que se multiplica directo, se multiplica en horizontal. ¿Ya? Y ahí se aplica el mismo principio, ¿no? Es decir, la variable va a ir conectada con el valor en el denominador y los otros dos valores en el numerador. Vamos a resolver estos dos ejemplos, ¿no? En el primero, ¿qué tenemos? Tenemos obreros o número de obreros, y tenemos número de días, número de días. Entonces, esas son las variables. Entonces, ponemos aquí 5 obreros, demoran 30 días, 30 días, ¿ok? Para hacer una obra, ¿no? Entonces, ¿cuántos días tardarán 10 obreros? Entonces, ahora tengo 10 obreros y tengo acá X número de días, porque no sé cuántos días tardarán, eso es lo que quiero saber. Entonces yo tengo que analizar esto para saber si es una regla de 3, simple, directa o inversa. Entonces, en este caso yo observo la columna izquierda y observo que aquí va de menos a más. Entonces, porque el 10 es mayor que 5. Entonces esto aumenta hacia abajo. Acá, en cambio, yo tengo que analizar y me pregunto, entonces aquí es cuando yo analizo, ¿no? Y yo digo, si 5 obreros trabajando en una obra la realizan en 30 días, si aumento el número de obreros, ¿van a ser más rápido o más lenta la obra? ¿Van a demorar más o van a demorar menos? Entonces, por lógica, sabemos que va a demorar menos. Si aquí es menos, entonces acá es más. Y así de sencillo. Entonces, una vez que ya verifico esto, observo que aquí aumenta hacia arriba, en cambio. En otras palabras, cuando la una aumenta, la otra disminuye. Ahí, por esto de aquí es inverso. Es una regla de 3 inversa. ¿Cómo se resuelve la regla de 3 inversa? Entonces, se multiplica directamente, ¿no? Así sería, ¿no? Se multiplica directo. Por tanto, aquí ¿qué tendríamos? Que X va a ser igual, el que se cruza con la X va, en este caso, en el denominador, y los otros dos valores van en el numerador. ¿Ok? 5 por 30. Entonces, X va a ser igual, y aquí lo que hago es que puedo simplificar, pues, ¿no? 0 con un 0, y aquí tengo 5 por 3, que sería 15. Ya está, y esa es la respuesta. ¿15 qué? 15 días. Ya está. Y así hemos resuelto. Y así mismo podemos resolver cualquier ejercicio de regla de 3 simple inversa, ¿no? Entonces, acá tenemos kilómetros por hora. Y acá tenemos horas, ¿no? O número de horas. Número de horas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 90 y acá tenemos 4 horas. Ahora, para este caso, tenemos, y me pregunta, ¿cuánto tardará si viaja a 120 kilómetros por hora? Entonces aquí tenemos 120 kilómetros por hora y acá tenemos X, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Verificamos si esto es una regla de 3 simple, directa o inversa. ¿Cómo hacemos eso? En la primera columna, donde están los kilómetros por hora, observo que va de menos a más, ¿no? Porque 120 es mayor y esto aumenta hacia abajo. Listo, acá en cambio tenemos que verificar si hacia dónde aumenta, ¿no? Si aumenta hacia arriba o aumenta hacia abajo. Entonces, me hago la pregunta y analizo. Si viajo a 90 kilómetros por hora, me demoro 4 horas en llegar a mi destino, pero si voy más rápido, si aumento la velocidad, entonces llegaré en menos tiempo o en más tiempo. Entonces, por sentido común, si viajo a mayor velocidad, voy a tardar menos tiempo. Entonces, acá será positivo. Entonces, observamos que aquí, en cambio, aumenta hacia arriba.
Entonces, por esto aquí podemos demostrar que esto es inverso, ¿no? Entonces, cuando es inverso, se multiplica directamente o se multiplica, en este caso, horizontal, ¿no? Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que x, en este caso, ¿no? X va a ser igual. Y aquí lo que hacemos es que aplicamos que el que se enlaza o se cruza con la x va en el denominador. Y acá tenemos que se multiplican en el numerador los que se cruzan sin variables, ¿no? Que en este caso sería 90 por 4. Ahí está. Y aquí resolvemos, ¿no? Podemos sacar décima, es decir, puedo tachar un cero libre con un cero libre. Y aquí puedo sacar cuarta. Cuarta de 4, 1, o sea, divido por 4 arriba y divido por 4 el 12, porque sé que el 12 lo puedo dividir por 4. Entonces, cuarta de 12 sería 3. Y luego tengo tercera, ¿no? Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Por tanto, me va a quedar 3 por 1, 3. Y 3 dividido para 1 es 3. Entonces, en este caso van a ser 3 horas. Y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, esto, hasta aquí lo que tiene que ver con reglas de 3, simples directas o inversas, ¿no? Y en este caso hemos visto la regla de 3, simple inversa, ¿no? Y así de sencillo. Entonces, cada vez que tengo un problema de regla de 3, eh, yo tengo que verificar, ¿no? Si es que las variables aumentan en la misma dirección, es regla de 3 directa, ¿no? Pero si las variables aumentan en sentido contrario, es decir, cuando la una aumenta, la otra disminuye, o viceversa, entonces es una regla de 3 simple inversa, como las que acabamos de hacer, ¿no? Y ahí ya queda sencillo. Vamos a ver siguiente. Entonces, acá me pide despejar x en la ecuación. Aquí vemos una simple ecuación lineal. En este caso, cuando yo voy a resolver una ecuación, aquí se aplica despeje de fórmulas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando yo despejo algo, significa dejar algo o una variable o lo que yo deseo en uno de los lados de la ecuación sola y en el numerador. Entonces, ahí lo que hacemos es que tenemos que empezar desde lo más externo hacia lo más interno en el lado o en el miembro de la ecuación donde yo voy, donde tengo la variable que quiero dejar sola. Entonces, aquí tengo yo, puedo observar que aquí tengo dos, este de aquí sería el miembro 1 y el de acá es el miembro 2 de la ecuación. Y el igual es como que fuera un puente, ¿no? Entonces, cada vez que yo envío algo de un lado hacia el otro lado del puente, siempre pasa a ser la operación contraria o pasa con el signo contrario. Entonces, aquí lo que yo haría es que el 7 que está más externo a la variable que yo quiero despejar, que es la x, el 7 que está sumando, porque el 7 tiene el signo más adelante, entonces el 7 que está sumando pasa al otro lado a hacer la operación contraria, es decir, a restar. Recuerde que las operaciones contrarias operaciones contrarias son, por ejemplo, la suma y la resta, la multiplicación y la división. Tenemos la potenciación o las potencias y las raíces, ¿no? Y la raíz cuadrada, raíz cúbica. Si es potencia al cuadrado, la operación contraria es la raíz cuadrada. Si es potencia al cubo, la operación contraria es la raíz cúbica. Y así sucesivamente, ¿no? Hay algunas, estas son las principales operaciones contrarias con las que nosotros vamos a trabajar en este caso, ¿no? Tú estás sumando, pasa a restar. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría que 3x queda sola en el primer miembro igual, escribo el igual y escribo lo que está en el otro lado, que sería el 22. Y luego el 7 que estaba sumando pasa a restar a lo que se encuentra en el otro lado, que es el 22. Entonces va a restar al 22. Ahí está. Luego quiero que el x quede solo. El 3 que está multiplicando pasa a dividir a todo lo que esté en el otro lado. Por tanto, me queda x igual. Escribo acá 22 menos 7. Si quiero, podría haber resuelto de una vez. Y todo esto dividido para 3. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que x va a ser igual. En este caso, resto 22 con 7.
Entonces, si a 22 le quito 7, me va a quedar 15 y esto sobre 3. Por tanto, x va a ser igual, 15 dividido para 3 es igual a 5, porque puedo sacar tercera 1 y tercera de 15, 5, ¿no? Y esto va a ser igual a 5. Y ahí está, en este caso, la respuesta de esta parte. Acá me pide despejar R, entonces tengo la fórmula a pi r cuadrado, ¿no? Entonces, como quiero R, veo que pi está multiplicando a R. Entonces, pi que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué voy a tener? A sobre pi va a ser igual a R cuadrado, ¿sí? Entonces, miren que aquí que al pasar al dividir, primero se escribe lo que está en el otro lado, y de ahí el pi pasa a dividir a lo que está al otro lado, es decir, a la a. Y luego lo que tengo que hacer es que como quiero el r solo, no r cuadrado, acá observo que la operación contraria de la raíz es la potencia. Entonces, y viceversa, de la potencia, la operación contraria es la raíz. Entonces, como aquí tengo una potencia, entonces lo que yo hago es que aplico raíz cuadrada y raíz cuadrada. Entonces, aquí elimino el cuadrado con la raíz y ¿qué voy a tener? Que raíz cuadrada de a sobre pi va a ser igual a r. Por tanto, yo puedo reescribir esto como tengo aquí un igual y el igual, cuando tengo una igualdad, mejor dicho, da lo mismo cómo yo escribo la ecuación. Es decir, el primer miembro puedo escribirlo en el segundo miembro y viceversa, el segundo miembro en el primer miembro. O sea, puedo invertir la ecuación, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo que puedo decir que R va a ser igual a la raíz cuadrada de A sobre pi. ¿Ok? Y ahí está, ¿no? Aquí vamos a poner un poquito mejor el pi porque no se veía bien. Y ahí está. Y entonces, y ahí tengo la respuesta, ¿no? Y esto sería la respuesta. Recordemos que en la ecuación yo puedo intercambiar el orden de los miembros sin ningún problema, ¿no? Es decir, en otras palabras, es lo mismo decir 5 más 2 igual a 7. Voy a ponerlo por acá. 5 más 2 es igual a 7. Es equivalente a decir que 7 es igual a 5 más 2. Da lo mismo. No hay ningún problema en cualquiera de las dos formas de expresarlo, ¿no? Entonces vamos a continuar. Acá tenemos que resolver esta otra ecuación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando tenemos este tipo de situaciones donde hay varias operaciones al mismo tiempo, aquí tenemos que aplicar jerarquía de operaciones. Entonces, la jerarquía de operaciones, ¿no? La jerarquía de operaciones, lo que me dice es que, en primer lugar, primero se resuelve los paréntesis o signos de agrupación, ¿ok? O signos de agrupación directos. Entonces, siempre que haya en este caso son paréntesis, puede ser corchetes o pueden ser llaves, ¿ok? Pero que tengan operaciones directas dentro de ellos. Entonces, una sola operación, suma, resta, multiplicación, lo que sea que esté dentro de los paréntesis, primero se resuelve esos paréntesis directos. Y luego, en segundo lugar, tenemos que resolver lo que es la potenciación o potencias o las raíces. En tercer lugar, la multiplicación y división. ¿Ok? Y en cuarto lugar, las sumas o restas. ¿Ok? Porque
tienen la misma jerarquía, la potencia con las raíces, aquí es R, ¿no? Raíz. La multiplicación con la división o la suma y la resta son de la misma jerarquía. ¿Qué pasa cuando hay varias operaciones consecutivas de la misma jerarquía? Por ejemplo, varias multiplicaciones y divisiones seguidas o consecutivas. Entonces, la regla ahí dice, en cambio, que se empieza a operar en el orden en que aparecen de izquierda a derecha, ¿sí? En el orden de izquierda a derecha. En ese orden se empieza a resolver. Cuando tienen la misma jerarquía consecutiva, ¿no? De ahí respetamos la jerarquía. Vamos a aplicar en estos ejemplos, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo tenemos que observar que hay un signo de agrupación directo, que es este paréntesis, este de aquí. Primero resolvemos esto. Entonces, ¿qué tenemos? 5 más 3 por, y aquí viene el resultado, 6 menos 2, que en este caso viene a ser 4, ¿no? 4. Y entonces, esto va a ser igual a 5 más 3 por 4. ¿Por qué pongo el punto en medio y no, en este caso, esta X o esta cruz? Porque se puede confundir con la X de las variables, ¿no? Cuando ya se ve álgebra. Entonces, es preferible poner un punto en medio. Y miren, aquí tenemos una suma y una multiplicación. Vamos a nuestra jerarquía de operaciones y vemos que la multiplicación o división es primero o es antes que las sumas o las restas. Por tanto, primero resolvemos acá, en este caso, esta multiplicación. ¿Y qué vamos a tener? 5 más 4 por 3, que es igual a 12. Y luego vamos a tener 5 más 12, que es igual a 17. Y ahí tenemos el resultado. Vamos acá al siguiente. Tenemos que resolver estas operaciones. Otra vez, miren, aquí hay un paréntesis directo, que es lo primero que hay que resolver porque ya verificamos la jerarquía de operaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a hacer un poco más directo, ¿no? 12 menos 4, si a 12 le quito 4, me va a quedar igual a 8. Entonces tengo 8 dividido por 2 más 6. Entonces, cuidado con aquí primero sumar 2 más 6 y después querer al 8 dividirlo para ese resultado, que sería como que si yo hiciera de esa manera, tendría 8 dividido para 8 y sería igual a 1, pero mucho cuidado porque la división tiene mayor jerarquía, acá lo podemos ver, que la suma y la resta. Por tanto, lo primero que hay que hacer es la división. ¿Sí? Por eso es importante la jerarquía de operaciones. Entonces, 8 dividido para 2 es igual a 4. Y 4 hay que sumarle 6. Entonces, 4 más 6, y esto va a ser igual, en este caso, a 10. Miren la diferencia, que si yo no hubiera respetado la jerarquía y hubiera primero sumado y después hubiera hecho la división, me hubiera salido 1, que no tiene nada que ver con el resultado correcto, que es 10. Por eso es importante entender esta parte, ¿no? Hasta aquí. Entonces, luego tenemos estos dos ejemplos para culminar esta parte, donde me dice que un objeto cuesta $500 y su precio aumenta un 20%. Entonces, ¿cuál es el nuevo precio? Ya sabemos que el porcentaje, o en este caso el 20%, equivale o es igual a 20 sobre 100. ¿Ok? Esto yo lo puedo tener claro. Entonces, al pedirme cuál es el precio final de un producto que aumenta un 20%, primero puedo hallar el 20% que aumenta y luego simplemente le agrego ese valor al valor inicial del producto y no hay ningún problema. Y en este caso yo entiendo que 20% o 20 dividido para 100 es 0.2. Es decir, podría multiplicar 500 por 0.2 o lo puedo dejar como la fracción 20 sobre 100. No hay ningún problema. En este caso el resultado sería 500 por 20 sobre 100. ¿Por qué lo dejo como 20 sobre 100? Para poder simplificar con el 500. Entonces, observo que aquí tengo dos ceros libres y acá dos ceros libres. Puedo tachar un 0 con un 0 y otro 0 con el otro 0. Y esto me va a quedar simplemente 5 por 20, es decir, 5 por 2 sería 10 y aumento el 0 del 20, ¿no? Y sería $100.
Eso sería el 20% de 500. Sería $100. Ahora, pero me dice cuál es, cuál es el nuevo precio. Entonces, precio final va a ser igual a $500 más el tanto por ciento, que sería $100. Por tanto, el precio final va a ser igual a 600, en este caso, dólares, ¿no? O 600 unidades monetarias. Y ahí está, y ese sería el resultado. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Cuando me pide el precio final de un porcentaje que aumenta el precio inicial, entonces yo debo entender que el 20% en este caso en este caso viene a ser 0,20 en este caso, ¿no? Yo lo puedo verificar acá, esto va a ser igual a 0,20. Pero cuando yo quiero el precio aumentado en 20%, yo debo entender que voy a llegar al 120%, porque al 100% le aumento el 20% que aumenta el precio, ¿no? Entonces sería el 120%. Entonces, esto es lo mismo que decir que a 500 automáticamente lo multiplico por 120 sobre 100 o por 1,20. Si yo tengo la calculadora, automáticamente multiplico por 1,20 y ya tengo el resultado. O por 120 sobre 100, que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí yo simplifico dos ceros, y también esto me va a dar igual a, en este caso, 5 por 120, ¿no? Entonces aquí multiplico 5 por 12, que es igual a 60, y le aumento el 0 que está del 120. Y ahí tengo, es lo mismo, ¿no? $600, y tengo la misma respuesta, exactamente la misma respuesta de acá. ¿Sí? Entonces, puedo hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Ya sea que primero determino el 20% que va a aumentar el valor, y ese resultado lo sumo, lo agrego al valor inicial, o directamente entiendo que al aumentar el 20% voy a querer como valor final tener el 120%. Entonces, al valor inicial lo multiplico por el 120%, es decir, por 120 sobre 100 o por 1,2. Entonces, automáticamente, si usted multiplica 500 por 1,2, automáticamente le da 600. Entonces, aquí lo hago paso a paso para que se pueda ver, pues, ¿no? Esto de aquí es aparte, por si acaso. Déjenme sacar esto aquí. Aparte, esto es solamente la explicación del 20%, nada más. Ok, y acá en el problema 15 tenemos que resolver la operación, esta que está acá, operación combinada otra vez. Verificamos que aquí hay un paréntesis directo, resuelvo primero este paréntesis. Entonces 25 menos 5, esto va a ser igual a 20 dividido por 5 más 2. Entonces aquí otra vez observo que la división tiene mayor jerarquía, por tanto esto va a ser igual 20 dividido para 5, que es igual a 4, ya que 5 por 4 es 20, y esto más 2. Y esto va a ser igual a 4 más 2, que es 6. Y ese sería el resultado. Entonces, mire qué fácil que es esto cuando se aplica jerarquía de operaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo hubiera primero sumado 5 más 2, me hubiera quedado 7, y 20 dividido para 7 no me iba a dar igual a 6. Por eso es que cambia totalmente todo. Entonces, por eso es importante respetar la jerarquía de operaciones, ¿no? Y con esto ya hemos culminado esta parte, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no? Voy a dejar de compartir. Espero que haya quedado claro, ¿no?